Hay historias que parecen sacadas de una película. Historias que uno escucha y parece que son imposibles. Uno no piensa que son imposibles, que no pueden suceder en la vida real. Pero es una historia de las que vos creés que son imposibles, pero realmente pasaron. Y lo peor de todo es que la persona que la vivió tardó décadas en descubrir la verdad. O sea, increíble, ¿no? Imposible y aún así tarda en descubrir la verdad. Imagínate crecer pensando que tu hermano desapareció. Que un día salió de su casa y nunca más volvió. Imagínate ver a tus papás llorando frente a cámaras, ver policías entrando y saliendo de tu casa, ver vecinos pegando carteles de se busca y escuchar a todo el mundo decir que probablemente nunca jamás lo van a encontrar. Y ahora imagínate descubrir que quizás nunca estuvo desaparecido, que la historia que te contaron durante toda tu vida fue una mentira. Una mentira gigante, una mentira de esas que vos decís, ¿pero por qué me mintieron? ¿Por qué? No tiene sentido que me hayan mentido, tendrían que haberme dicho la verdad, pero fue una mentira tan grande que no supieron cómo decírtela. Esa historia comienza hace muchos años, cuando un chico era apenas un niño, un nene, una criatura tan chico que muchos de sus recuerdos estaban borrosos. Recordaba algunas cosas de su hermano mayor, no demasiadas, pero sí recordaba que lo quería mucho. Era de esas personas que siempre estaban ahí y lo llevaba en un carrito por el barrio, jugaba con él, lo cuidaba. Era más que un hermano, era casi un héroe para un chico tan pequeño. Pero un día todo cambió. De la nada cambió todo. Y aunque en ese momento no entendió lo que estaba pasando, años después esos recuerdos comenzaron a cobrar sentido. Los días previos a la desaparición de su hermano fueron extraños. Había algo distinto, algo que él no podía explicar. Recordaba estar jugando videojuegos, recordaba dibujos animados, recordaba estar en su habitación y recordaba a un hombre mucho mayor, un desconocido, un tipo que aparecía seguido en la casa. Cada vez que sonaba el timbre, su hermano le pedía que fuera a su habitación, que no saliera, que no molestara. Y como cualquier chico pequeño, él obedecía. No preguntaba nada, no le daba importancia. Hubo una vez en la que vio algo que en ese momento tampoco entendió, y que años después no pudo sacarse de la cabeza. Vio que ese hombre se estaba despidiendo de su hermano. Vio una cercanía que no parecía la de los amigos comunes, pero era un chico, no comprendía, no sabía interpretar lo que veía. La vida siguió hasta que el día en que su hermano desapareció, Según la versión oficial, él salió de su casa y fue historia, nunca más volvió. Se hicieron búsquedas, se hicieron investigaciones, se hicieron entrevistas. El caso incluso apareció en la televisión y era uno de los misterios sin resolver de la época. Uno de esos casos que quedan archivados por siempre. Pasaron años, pero muchos años, y la vida siguió, claramente. Pero hay algo raro con los recuerdos. A veces parecen dormidos. Y un día, esos recuerdos dormidos despiertan. De golpe, sin avisar. Eso fue exactamente lo que pasó. Ya siendo adulto, empezó a recordar detalles, pequeñas piezas, fragmentos, cosas que había olvidado. Y cuanto más recordaba, más extraña le parecía la historia. ¿Por qué su hermano parecía tan nervioso aquellos días? ¿Por qué aquel hombre aparecía tan seguido? ¿Por qué nadie volvió a mencionar ciertas cosas? ¿Por qué sus padres evitaban el tema? Y entonces comenzó a investigar, no como un detective profesional, sino como alguien que necesitaba respuestas. Porque hay preguntas que te persiguen toda la vida. Y cuando aparecen, ya no puedes ignorarlas. Buscó documentos, registros, personas, información, y cuanto más buscaba, más sentía que algo no encajaba. La historia oficial tenía agujeros, pero en todas partes los agujeros. Entonces ocurrió algo inesperado. Encontró una pista, pero
una pequeña pista, aunque suficiente para seguir avanzando. Una dirección, un nombre, un dato, y decidió seguirlo. Pero porque después de tantos años, ¿qué podía perder? Lo que encontró cambió su vida para siempre, porque la persona que buscaba no estaba muerta, no estaba desaparecida, no estaba perdida, sino que estaba viva. Y había estado viva todo este tiempo, décadas enteras, años enteros. Mientras todos creían otra cosa, mientras él lloraba la ausencia de un hermano, mientras la familia salía adelante, la verdad era completamente distinta. Y cuando finalmente habló con él, descubrió algo devastador. Su hermano no había desaparecido realmente, se había ido, y había razones para ello. Razones profundamente dolorosas, razones que tenían que ver con quién era, con cómo vivía, con las personas que amaba, con el miedo, con el rechazo, con la familia. De golpe todo encajó. Los silencios, las evasivas, las contradicciones, todo encajaba. La desaparición nunca había sido exactamente una desaparición. Había sido una ruptura, una huida, un corte total con una vida que ya no podía sostenerse. Y el hermano menor se quedó pensando en algo terrible. Todos estos años perdidos, esos cumpleaños, esas navidades, todos esos momentos que jamás volverían, porque el tiempo tiene algo cruel. Cuando se va, ya no vuelve, claramente. Y aunque finalmente pudieron reencontrarse, nada podía devolverle los años perdidos. Por eso esta historia me hace pensar en algo. A veces creemos que sabemos toda la verdad, creemos que conocemos a nuestra familia, creemos que entendemos lo que pasa, pero la realidad puede ser completamente distinta. Y quizás la enseñanza más fuerte de esta historia sea hablar, escuchar, preguntar, porque los silencios también cuentan historias. Y a veces las historias más impactantes no son las que aparecen en las películas de terror, sino las que ocurrieron de verdad, las que pasaron en una casa común, en una familia común, con personas comunes, y que terminaron cambiando la vida de todos para siempre. En esta historia nos relata que su hermano desapareció para estar con este hombre del que tanto se escondía. Decía: si me tocan el timbre, por favor no te acerques, quiero estar a solas con este señor. Creo que se entendió el por qué desapareció este chico. Desapareció para poder vivir otra vida con una persona de su mismo sexo. Por eso mismo él opta por desaparecer del todo lugar donde esté en su familia, porque no puede tener una cierta privacidad o una relación con una persona de su mismo sexo, porque la familia estaba en contra de eso. Por eso mismo él decide irse, y quizás sus padres o sus vínculos, su familia, piensan que se fue y desapareció y que nunca más volvió. Por eso aparece en la tele mucho tiempo, pero después encuentran el por qué desapareció este chico, por algún llamado o por algún mensaje o por alguna charla que tuvieron con él, exceptuando el hermano, que se olvidó completamente de que existía, porque es así, muchas veces nos vamos y ya está, como que a algunos les contamos y a otros preferimos no contarles. Típico de padre abandónico, muchas veces se van sin saber el por qué, nunca te avisan, pero hablaron con tu mamá y es como que ya está, bueno, se olvidó de vos, ¿no? Como que no existís, como que no te quiere. Pero esta historia refleja el amor prohibido que tenía este chico y que no querían que él tuviera, y por eso opta por irse y hacer de cuenta que ya desapareció de la faz de la tierra, pero fue más una confusión que una desaparición. Así que esa es la historia de cuando mi hermano desapareció. No tengo hermanos mayores, pero así se llama la historia. Espero les haya gustado.